que debemos de trabajar mucho en las imágenes radiológicas, menos en los síntomas clínicos porque pueden ser no específicos. Tenemos el caso de la diabetes insípida, pero tenemos otras imágenes microscópicas que no es obligatorio. Podemos hacer un diagnóstico de la ECD sin la biopsia clásica. Si vemos la misión de la Alianza Global de la ECD, veremos que hay una serie de cosas que es importante, que es crear una toma de conciencia en la enfermedad. Y esto encaja en el apoyo de los individuos afectados, porque pues, reconoceremos cada vez más pacientes y más familias afectadas por esta enfermedad y hay que hacer investigación de apoyo. Pero el objetivo de esta toma de conciencia es hacer un diagnóstico temprano de la ECD. ¿Cómo podemos conseguir un diagnóstico temprano si es tan difícil de diagnosticar? Bien, vamos a ver otros tipos de histiocytosis y veremos la historia. Siempre creo que podemos aprender mucho de la historia de algo, que nos permite ver el futuro también. Cuando pasamos al pasado, por ejemplo, las histiocytosis de las células de Langerhans, este era un caso que no se llamaba en ese momento LCH, se informó en 1983. Era un niño de 3 años con diabetes insípidos y una hiperplasia del bazo. Hay otras manifestaciones. En el hueso hablamos de un granuloma eosinofílico y al cabo de varios años se dijo, todos estos nombres parecen lo mismo bajo el microscopio. Llamémosle la histiocytosis X. Y en 1985 dijeron, no, sabemos lo que es esta célula. Es una célula de Langerhans. Es un tipo de célula dendrítica y el nombre en ese momento fue las histiocytosis de células de Langerhans. Bueno, si no hay diabetes insípida, no hay LCH. Bueno, lo que ocurre es potente, ¿no? Si tengo un paciente con una biopsia cutánea que muestra cualquiera de estos signos, generalmente se nos envía a nosotros, se hace un escáner para ver cuál es el estadio y muchas veces no hay la participación de las células de Langerhans, pero sí que vamos a buscar. Bueno, la enfermedad de Rosay-Dorfman, que la formó el doctor de Stombes, y se la llamaba una adenitis con exceso lípido. Y luego también vimos que había una histiocytosis en los senos con una linfadenopatía masiva. Teníamos unos nódulos linfáticos inmensos en los cuellos de estos niños y niñas. Luego se le dio el nombre de la enfermedad de Rosay-Dorfman porque tenía el mismo aspecto bajo el microscopio. Y ahora, ¿qué ocurre ahora? Vamos hasta la fecha actual. Las manifestaciones más habituales de Rosay-Dorfman no es esto. No estos nódulos linfáticos masivos, sino que es los nódulos en la piel, los dermatológicos. Y ocurre muy a menudo que a mí se me envían pacientes de este tipo debido a esta compresión unificada y, bueno, se hace un estadiaje, se lleva al estadio 1 de Rosay-Dorfman. No existe realmente un estadiaje correcto. Pero bueno, tienen todas las características y se busca a quién se puede referir este paciente. Vemos que teníamos un Uber lipoide granulomatoso que el doctor Chester, juntamente con el doctor Erheim en Viena, hablaron de casos de adultos con esta afectación de los huesos largos de las piernas con células grasas. Este es el aspecto que tiene en un PET scan. Tenemos las rodillas que están afectadas. Ronald Jeffrey lo llamó la enfermedad de Earlham-Chester. Hay una persona que le llamó enfermedad de Earlham-Chester en base a las dos personas que lo describieron en su momento. Vamos a la fecha actual. Cuando vemos estos casos, con estas rodillas tan afectadas, de media vemos que tienen 5 o 6 órganos afectados. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, diría que más del 70%, tienen la BRAF, este tipo de mutación. Cuando se hace una biopsia, la biopsia no nos habla de Earlham-Chester, nos habla de un santo granuloma, lo cual significa células lípidas en los huesos que no es específico del ECD. Esta es la parte curiosa del caso, que se puede ver en otras lesiones también. Doy un ejemplo aquí. Esta lesión la vemos y tiene el mismo aspecto bajo el microscopio que la ECD. Pero estos pacientes no se envían a una clínica especializada, no se les hace escanes. Y hemos visto en los dos últimos registros de los últimos años, tenemos
tenemos 20 pacientes con este tipo de santogranulomas. Tan solo 3 fueron enviados a hacer un estadiaje. Esta es una cosa curiosa, ¿no? Y parte del tema es que no hay características patológicas clásicas detrás de esta inflamación, que no es muy específica, por otra parte, para la ECD. ¿Podemos conseguir un diagnóstico temprano de la ECD? Hablamos y hablamos de un diagnóstico temprano. Empezamos el cronómetro a partir del primer síntoma. Quizá es el momento de hacerlo, ¿no? Pero realmente me pregunto, ¿qué tienes? ¿Qué aspecto tiene un ECD temprano? ¿Cómo empieza? Porque muchas lesiones pueden tener este aspecto de ECD. Tenemos nódulos en la piel, estas infiltraciones, distintas afectaciones, caso de afectaciones espinales en diferentes personas, cerebrales, que tienen el mismo aspecto que una ECD, causando mucha debilidad y problemas. Pues tener una mutación que se informa en los casos de ECD puede ser parecido, pero no se les llama ECD todavía. Hace falta algo más. En los últimos años, en la última década, hemos reconocido, hemos permitido este tipo de afectación ósea para expandirse pues, riñón peludo, bueno, las distintas masas auriculares en la zona derecha, las aortas recubiertas. Hemos visto en muchas clínicas reumatológicas hasta que ha habido esta afectación ósea. Y me pregunto si que lo que llamamos un ECD es una especie de iceberg, un fenómeno iceberg en donde no hay, no tiene un aspecto de ECD hasta que las características clásicas se encuentran en los libros de texto. Hay muchas otras características, no obstante, que están debajo. Y si las reconocemos, quizá podemos captar esa enfermedad de una fase temprana, porque puede ser ya tarde a la hora de diagnosticar esta enfermedad. No queremos que este daño ocurra. Quiero que pensemos cómo podemos conseguir un buen diagnóstico temprano. Tal vez haya un contingente de enfermedades de este tipo de granulomas. Y cuando observamos estos casos, no veríamos quizá esta afectación ósea, veremos que tienen una afectación menor de órganos y unas mutaciones de BRAF menos habituales. Nuestros colegas de Francia, Italia, etcétera, están haciendo un gran estudio ahora combinando todos los pacientes de todos los centros. Es decir, que podremos conseguir respuestas a estas preguntas y ayudar a más y más pacientes a conseguir un diagnóstico correcto. Volviendo a este caso claro, pues tenemos un paciente con un debilitamiento grande. Vimos que el PET scan era normal. Vamos a hacer un examen cutáneo. El neurólogo encontró un santo granuloma en la piel y el neurólogo dijo que esto es un ECD. Empezamos a mejorar con la medicación adecuada. Muchos años más tarde se hizo un diagnóstico. Se le llamó exantogranuloma cutáneo. En algunos casos no es ECD, pero no importa realmente porque lo que conseguimos tener es ese grupo grande de enfermedades que se puede diagnosticar y se les puede tratar, como en este caso con el cobimetinib. Tenemos un programa con distintas especialidades y superespecialidades y estamos expandiendo la histocitosis con muchos otros centros junto con la UAB. Tenemos una red en donde se discute casos conjuntamente una vez al mes. Tenemos un gran estudio en marcha. Brenda es una de las estudiantes. Si quieren saber más, hay que rellenar un estudio, hay que ver cómo les afecta esta enfermedad. Es en inglés, pero intentamos traducirlo también al castellano y otros idiomas. Pues algunos mensajes es que hay muchos tipos de neoplasias histiocyticas. Es importante saber las otras que tenemos, porque hemos visto otras que pueden ocurrir con el paso del tiempo en gente que tenga un tipo de histocitosis tan solo. El diagnóstico de ECD es complejo. La carga de la prueba está en los hombros del clínico en comparación con otros tipos de histocitosis o de otros tipos de cánceres. El clínico, el médico, ha de ver cuál es el diagnóstico adecuado, qué es lo que nos falla. Y hay que saber la historia natural. Pues debemos saber lo que ocurre no tan solo después del diagnóstico, como ya lo sabemos. La historia natural es cómo empieza todo, cómo mucha gente ha hecho con los mielomas o otros tipos de cáncer y cómo podemos llegar a esa respuesta es participando en la investigación. Animo a todos y a todas a que nos ayuden a ayudar también a la comunidad participando en este registro y en los estudios de seguimiento. Y con esto termino. Espero que haya quedado todo claro y si hay preguntas y hay tiempo, pues podré responderlas.